Bueno, entonces ya entendimos cómo funcionan los geles y por qué se polimerizan cuando la energía ultravioleta de las lámparas para uñas llegan al producto. Ahora lo que tenemos que entender es qué es lo que sucede después. Lo que sucede es que esta película de plástico duro que se formó se polimeriza, es decir, se forma, se seca, se cura y además se contrae, ¿sí? Se contrae. ¿Para qué? Justamente para unirse. Cuando todas estas moléculas se unen porque les da la luz ultravioleta, lo que sucede es que al unirse se contraen. Por eso a veces sucede cuando esmaltamos, por ejemplo, con un color, metemos en la lámpara y nos damos cuenta cuando sale de la lámpara que en los bordecitos se nos ve la uña. Y decimos, ¿por qué pasa eso? Porque justamente al entrar en contacto con la luz ultravioleta, lo que sucede es que se juntan y al juntarse se contraen. Entonces la conclusión es que absolutamente todas las aplicaciones de uñas en gel, con productos en gel, van a terminar teniendo un tamaño final un poquitito disminuido, ¿sí? Un poquito. No es una cosa de, oh, qué chiquito me quedó, pero sí todos se van a reducir un poquitito. Otra cuestión a tener en cuenta es que el gel, cualquiera sea, los geles, cuando empezó a polimerizar porque le dio la luz ultravioleta, ¿sí? Le dio la energía ultravioleta, sigue polimerizándose incluso después de haberlo retirado de la lámpara. Por eso, cuando por ejemplo recibimos estos picos de calor, uno tiende a sacar la mano de la lámpara, pero el calor sigue, dura unos segundos más. Y eso es justamente porque por más que no le esté dando de lleno la luz ultravioleta... No puedo dejar de decir luz, por Dios. Quiero decir energía. Bueno. Por más que la energía ultravioleta no le esté dando de lleno, sigue trabajando, las moléculas se siguen moviendo. No es que automáticamente en el momento en el que yo saco la mano de la lámpara se quedan quietas los fotoiniciadores. No, se siguen moviendo porque es una reacción química que comenzó. Y hasta que esta termine se van a seguir moviendo. Entonces el calor persiste. Obviamente va bajando porque el pico de calor termina bajando porque no le está llegando la energía ultravioleta con tanta intensidad, ¿sí? Entonces finalmente termina disminuyendo, pero la sensación de calor dura unos segundos más cuando sacamos la mano así abruptamente de la lámpara. El proceso de polimerización del gel termina entonces cuando la uña, la construcción de la uña o el esmalte, lo que sea, se enfría. En el momento en que se enfrió es porque ya no está trabajando las moléculas y listo, ya está, se formó la uña finalmente.